Vamos a iniciar con eso. Aquí es importante que vayamos haciéndolo en el mejor de los casos de manera simultánea para que ustedes puedan ver, digamos, y podamos ver si es que hay algún problema en general o algo, ¿no? Así que antes de iniciar la sesión de Spark, lo que yo voy a hacer es no sé si han logrado ya descargar ustedes su base de datos de esos Excels que les había mandado del INE. No sé si los cinco que están conectados ahora lo tienen. Ya, Guillermo dice que sí. ¿Qué tal Abigail, Enrique, Lucero, Mauricio? Sí, sí, Sí. se pudo. Ya, Enrique también lo tiene. ¿A quién le falta? O si tienen el archivo comprimido anterior también funciona, ¿no? Pero esto era más que todo para que creo que había problemas con la anterior vez con lo que les había mandado, ¿no? Finalmente es lo mismo, ¿no? Pero mejor si se descargan y ven desde dónde se ha generado esa base de datos. ¿Qué tal Mauricio, Lucero, Abigail? Sí, sí, Liceña. Lo tienen, ya, súper. Sí, sí. Ya. Entonces, a ver, les voy a mandar una basecita. Les voy a mandar un script al. Prefieren que les mande al WhatsApp, supongo, ¿no? O les puedo mandar el código, tal vez acá lo puedo pegar. No sé si. ¿Dónde prefieren que les mande el código de. Vamos. Ahora, hay un problema ahí, digamos, ¿no? O sea, el Spark solo puede leer CSVs, archivos tipo JSON, JSON, ¿no? Y otro tipo de fuentes, pero no lee normalmente las convencionales, digamos, un Excel, un Stata, un SPSS, no es tan directo, digamos, esas lecturas. Entonces, por eso hay que convertir, si es que tenemos una base de datos en Excel, mejor si la compartimos así si la convertimos justamente a una base de datos tipo CSV. Entonces, ¿les parece si les comparto esto de la. Tengo un programita, básicamente es un script del ERE que lo que hace es llevarlo a CSV, ¿no? Es llevarlo a CSV. Entonces es bastante sencillo este código. Se los voy a pegar acá en el chat y les voy a mandar también el código al WhatsApp. Y ahí tal vez con eso puedan ir. Ahorita les explico cómo funciona eso para que podamos todos transformar nuestra base de datos o los Excel los transformemos a CSVs, ¿no? De manera automática, ¿no? Los he mandado también al grupo de WhatsApp, entonces esto es bastante sencillo en realidad. Este es un programita bastante corto. Eh, Son dos cosas que necesitamos antes de hacer esto. Bueno, primero, el mejor escenario es que ustedes tengan eh, con una misma etiqueta, si quieren, las bases de datos en Excel, ¿no? En todos los casos, por ejemplo, según cómo se descarga, las bases de Excel son medio homogéneas, ¿no? Es importaciones sin espacios o importaciones sin espacios 1993. Ah, no, perdón, hay un espacio, ¿no? En las descargas que hace el INE. Importaciones, mayúscula, 1993, pero es genérico después. Salvo creo que la 2018-2019 que viene con una P y y las importaciones 2020 vienen con otro nombre. Lo mejor que se puede hacer ahí es tratar de uniformizar los nombres, ¿no? Para que después sea mucho más fácil hacer esta lectura. Yo tengo, por ejemplo, acá un Excel, una carpetita con todos los Excels descargados de ahí desde 1992 hasta el 2020. Y lo único que he hecho es tratar de que todas tengan el mismo nombre con la única diferencia del año, ¿no? La primera I mayúscula, un espacio ahí y después el año, ¿no? Eso es lo primero que he hecho. Entonces sería bueno que ustedes se hagan una carpetita donde estén esos dos Excels que ustedes se han bajado y en esa carpeta ustedes puedan, bueno, créense una carpetita nueva para eso, ¿no? Entonces yo acá como ejemplo puedo mostrarles eso, ¿no? Yo voy a crearme una nueva carpetita que diga, digamos, importaciones, Excel, digamos, ¿no? Y en esa carpeta la idea es que ustedes pongan, por decir, las bases de datos o los Excels que se han logrado descargar del INE. Yo voy a poner, digamos, en esta importaciones Excel, mis tres Excels que están ahí, digamos, ¿no? Y eso es lo primero, ¿no? Para preparar esto.
Lo segundo es, básicamente al código que les he pasado, voy a darle la dirección desde donde voy a jalar los excels, ¿no? Primero borro la memoria, lo segundo le doy el directorio desde donde quiero desde donde están los excels en realidad. Ahí el único cuidado hay que tener con estas barras en el Excel, en el R, perdón. Y con esto yo sé que estoy en esa carpetita donde están los archivos, ¿no? Y estoy en esa carpetita donde están los tres archivos Excel, que son, en este caso, extensiones XLSX. La idea es estos tres llevarlos a CSV. Entonces, no sé si hasta ahí cómo están, si estamos todos igual. Ya. Y el siguiente paso debería ser simplemente nos instalamos y hacemos correr la librería ReadXL. Esa es una de las mejores librerías para leer Excel, ¿no? Es de las más sencillas que hay. Nos instalamos y la abrimos, ¿no? Y después es un for bastante sencillo, ¿no? Hacemos un for de tal manera que lea el Excel, ¿no? Donde yo acá le estoy dando la idea de lees el Excel con el comando readExcel y quiero que unas o juntes las cadenas que voy a poner aquí adentro. Importaciones con ese espacio, coma, y que va a ser el año que va a empezar a recorrer el for, y después .xlsx, ¿no? Que es la extensión de estos archivos, ¿no? Esto lo que me va a generar finalmente es el nombrecito que está en la carpeta que yo he definido como una carpeta, como el directorio de trabajo actual, ¿no? Así que el único cuidado que acá hay que tener es que en esta parte se introduzcan, ¿no? En esta parte se introduzcan los años, ¿no? Pueden ponerlo en secuencia o pueden ponerlo como un vector. Pongan los años en los cuales van a importar. En mi caso, en mi carpetita hay tres Excels, ¿no? 92, 93 y 94. Entonces acá le voy a decir que quiero que vaya de 1993 a 1994. No, perdón, de 1992 a 1994. Va a leer el Excel, lo va a guardar en el BD, digamos, en un objeto que se llama BD. Y después lo va a guardar a un CSV, ¿no? Después lo va a guardar a un CSV. En esto del CSV, lo que yo hago en realidad en esta parte es, no conviene aquí cambiar el directorio para guardar en otro lugar, sino lo que yo le doy es la extensión directa de otra carpeta donde tengo puros CSVs, ¿no? De otra carpeta donde tengo puras CSVs. Entonces sería bueno que ustedes también se creen una carpeta acá, digamos, se creen otra carpeta de salida, ¿no? Se creen otra carpeta de salida, que en mi caso, por decir, puede ser, acá le voy a llamar igual, importaciones barra baja CSVs, ¿no? Importaciones CSVs. Esa carpetita me voy a guardar de tal manera que aquí se empiezan a guardar todos los Excels que vaya leyendo en el otro, en la consola del R. Y lo único que tengo que hacer en el código que les he mandado, en esta parte, en la primera, en donde está la dirección, ¿no? Ahí debería esto cambiarlo por la dirección que acabo de incorporar, digamos, ¿no? Para decirle que cuando escriba o cuando guarde el CSV, guarde el objeto BD y lo guarde con un archivo en esta dirección y que ese archivo se llame simplemente el año.csv, ¿no? Se va a guardar como el año el año o el iterador en este caso, .csv. Eso es lo único que va a hacer estas líneas, ¿no? Así que igual para que esto corra, nuevamente tengo que poner las dos líneas para que no hayan problemas con esto. También al final, ¿no? También al final porque ese es el directorio raíz finalmente, ¿no? Y está, ¿no? Es eso. Idealmente, tal vez acá para optimizar esto, vale la pena poner el comandito rmbd, ¿no? Para que lea la base de datos, le escriba, la borre. Lea, la borre, le escribe, ¿no?
porque si no, se va a empezar a guardar demasiado. A medida de que los años avancen, la base de datos va a ser más grande, entonces va a ocupar más memoria, ¿no? De memoria RAM y poco puede empezar a volverse lento. Esa es la idea si se quisieran llevarlo este Excel a puros CSVs, ¿no? Entonces yo voy a hacer correr esto para que vean, va a ser relativamente rápido. Bueno, ni tanto, pero está cargando. Y si vemos mi carpetita, ahí se está creando, por ejemplo. Se acaba de crear el 1992, se acaba de crear el 1993 y seguramente el 94 va a aparecer en un momento más. Y ya está, ¿no? Ya tengo ahí las tres bases de datos en CSVs, ¿no? Que todavía está creando la 94, ¿no? No tiene nada de espacio. Y ya está, ya se ha terminado, ¿no? De crear este objeto, el de 1994. Y también ya ha terminado de correr este comandito que hace eso. ¿Qué tal hasta ahí? Lo importante de esta parte es que todos ustedes tengan una carpeta donde tengan una carpeta, solo una carpeta, eso es lo mejor. A veces se puede trabajar con otros archivos que estén acá, pero no es a veces el R tiende a un poco a complicarse o a mandar algunos errores, ¿no? Lo más recomendable cuando se tiene una colección de datos, ¿no? Separados de alguna manera, se recomienda ponerlas todas en una sola carpeta, ¿no? Sin ningún otro archivo y con algún nombre similar, solamente que difiera, digamos, en cuanto a su característica, que en este caso es el año, ¿no? Entonces yo estoy poniendo acá mi carpetita CSV que tiene justamente los tres archivos CSV, ¿no? Tal vez acá no se ve muy bien, pero estos tres archivos son CSVs en realidad, ¿no? Si le hago acá propiedades, esto es el archivo tipo CSV, ¿no? Acá está, tipo CSV, en mi carpetita de importaciones. Entonces, a ver, confirmaremos que todos hemos llegado hasta esta parte y avanzamos al siguiente paso. O que todos tienen una carpetita con la base de datos de importaciones, ¿no? Dicen, Sí, adelante. no tengo problemas con los nombres. Supongo que cuando lo estoy haciendo correr el for, va a recorrer los años, ¿verdad? Es que creo que he descargado en otro formato el nombre y tal vez por eso no. Sí, o sea, sí, si está el nombre del Ay, Excel en otra forma, acá lo puedes cambiar en realidad, ¿no? Si sigue un patrón, en esta parte está leyendo el patrón en realidad. En esta parte está leyendo el patrón. Este es el archivo en realidad que lee, por ejemplo, en mi caso. Es importaciones, espacio, el año, punto .xlsx. ya, está bien. O sea, ahí es cambiarlo un poco. Ya, Mauricio creo que ya lo tiene. ¿Qué tal los demás? ¿Qué tal Abigail, Lucero? Lisen, ¿podría volver a repetir cómo hizo esta parte de la línea 8? O sea, yo ya creé mi carpeta donde va a ir mi carpeta vacía donde va a ir los CSVs, pero ya no entiendo qué hizo Allá. cómo lo hizo esa parte. En realidad, por ejemplo, si esta es la carpeta, antes estaba vacía, ¿no? Lo único es el directorio de esa Sí. carpetita, ese directorio de esa carpetita, llévenlo y justo acá, digamos, donde está el write csv file paste 0, en este lugar ahora debe estar con la dirección que yo les he pasado, ¿no? Así que acá es pegar esa dirección, ¿no? Es pegar acá esa dirección de este enlace para decirle que lo guarde en esa carpeta, ¿no? Que lo guarde en esa carpeta. Entonces, esto lo que en realidad está generando es toda la dirección del archivo para guardarlo ahí, digamos, ¿no? No es tan prudente cambiar la dirección ahora, ¿no? Entonces, no es lo mejor cambiar la dirección, sino tal vez es mejor poner acá esto. Pero sí, es emplazar la dirección de la carpetita acá.
¿Qué tal, Abigail? En tu caso, ¿cómo está? Ya, ya, Abigail, ¿qué error más o menos te sale para tenerlo ahí? Porque la otra opción que podemos hacer para que todos tengan esta carpetita es que yo les puedo mandar otra vez por RAR esta. Lo voy a tratar de comprimir y mandarles tal vez por correo, digamos. Eso puedo hacer, ¿no? Tal vez por correo no se va a corromper, ¿no? A veces hay problemas en el WhatsApp para abrir esto, ¿no? Así podemos ir avanzando con esta parte. Así que les voy a... esto principalmente porque el archivo es un poco grande, ¿no? A ver, les estoy mandando por si acaso la carpetita que acabo de crear por Telegram para ver si es que les puede llegar, perdón, por WhatsApp si les llega ahí. Y en caso que no les llegara, les voy a mandar tal vez por correo a los que no les está corriendo, para que lo tengan ahí, ¿no? Principalmente, o sea, tiene que ser comprimido porque si no va a ser demasiado grande, ¿no? Así que, a ver, en un momento les voy a mandar un momentito más. ¿Quiénes necesitan que les mande este archivo? O todos. Ya es medio raro el error. Te mandaré el archivo, porfa. ¿Alguien más, aparte de Abigail, que quiera que le mande el archivo? Que necesite el archivo para ganar de tiempo esto. Así les mando esto a su correo ahora. Y con eso podemos ir viendo qué tal, ¿no? Sí, dicen de mí no cose el for. Ya, El for es no cose. ya a ver. Ya, Guillermo también, Abigail y Lucero. Lucero, ¿me pueden dar sus correos, porfa? Para mandarles ya nomás. Alguien. eh, Aquí al chat mejor, ¿no? Si lo escriben. Al chat le escriben su correo, así antes de buscar, lo copio ahí ya nomás. Y ya, correo Pamela 1, que lo debo tener también. Ya, alguien más que necesite tal vez la base de datos para que les mande. Y Abigail. Ya, de ti, Guillermo, tengo un correo que supongo que es ese, ¿no? Es Guillermo, me parece G Mérida Luján, ¿no? G Mérida Luján, Gmail. Sí, ya, súper, ahí te mando entonces. Hay que subir Abigail, aquí está. Ya, entonces les acabo de mandar la base de datos. Les acabo de mandar la base de datos.
Me avisan si logran tener el archivito. Me avisan si logran tener el archivito. Va a demorar seguramente un poco, pero va a llegar. Ya, me confirman porfa cuando les llegue y ya, súper, entonces descarguen ese archivito en algún lugar. Lo importante de ahí es el directorio para empezar a leerlo en Spark. Bien, ya tenemos ahí, Mauricio ya lo tenía, ya lo tiene Guillermo. Abigail y Lucero, porfa, me confirman cuando lo tengan esto. ¿Qué tal, Abigail? ¿Qué tal, Lucero? ¿Qué tal, Abigail? ¿Qué tal, Lucero? ¿Ya les llegó? Todavía no, dicen. A ver, vayan revisando eso para tenerlo. Ya, tal vez nos podemos ir saltando un poco esta parte hasta que todos tengan la carpetita de importaciones CSV. Hasta que todos tengan la carpetita de importaciones CSV. En cuanto lo tengan, Abigail y Lucero, porfa, me confirman. Igual, Enrique, en cuanto tengan la carpetita de importaciones CSV, ¿no? Con todos los CSVs, me avisan. En cuanto les llegue. Ya, entonces eso lo vamos a dejar un poco ahí en pausa, ¿no? Entonces empezaremos a cargar esto del Spark, ¿no? Empezaremos a cargar esto del Spark mientras les va llegando esto, ¿no? Como habíamos dicho, el primer paso siempre es cargar la librería, el Spark Layer, ¿no? El Spark Layer. Eso lo hacemos con la librería Spark Layer, ¿no? Library Spark Layer, y está la librería cargada. El segundo paso debería ser iniciar la sesión, ¿no? Iniciar la sesión. Eso lo logramos con el Spark Connect. Yo no voy a cambiar de configuración. En todos los casos ya hemos aprendido que se puede alterar la configuración y esto va a depender mucho de la memoria RAM que tengan sus equipos, ¿no? Entonces, yo no lo voy a modificar esta parte dado que vamos a trabajar con la versión, o sea, con el Spark Connect que viene por defecto, ¿ya? En el código que está acá hay justamente en la línea 66 a la 68 muestra, ¿no? Si nosotros queremos ampliar la memoria y darle, digamos, cierto porcentaje a esta memoria, lo podemos hacer. Esto va a depender de la capacidad de trabajo que ustedes vayan a realizar con el Spark y de las características de su equipo, ¿no? Así que por eso no vale la pena, en mi caso, tal vez modificarlo, ¿no? Para que todos tengamos una sesión relativamente similar, simplemente hagamos el Spark Connect, ¿no? Simplemente hagamos el Spark Connect. Entonces, este primer paso de la conexión es importante porque con esto le estamos diciendo al ERE que queremos trabajar con Spark, ¿no? Y que el ERE sea el intermediario, ¿no? Que el ERE sea el intermediario.
En este paso, dado que todos o la mayoría ya han solucionado sus problemas, la conexión debería establecerse sin problema. El Spark Connect simplemente con esos parámetros iniciales. Ahora ahí el único cuidado es según la versión que ustedes finalmente hayan instalado, tienen que justamente considerar acá, ¿no? La versión. En este caso la versión 2.4.3, ¿no? La versión 2.4.3, en mi caso, ¿no? En el caso la versión de ustedes con la que esté instalada el Spark. Ya, por ejemplo, la conexión ya se ha dado, ¿no? En teoría ya estoy conectado, o sea, ya está conectado el Spark. Entonces, hasta este paso, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal Abigail, Mauricio, Guillermo, Lucero, Enrique? Sí, ya está conectado ahorita. Ya, super, ya tenemos lo de Guillermo en Entonces, alta. Tal vez Enrique, Abigail, Lucero, Mauricio. Ah, ya, a Abigail ya le llegó, pero la sesión del Spark, por si acaso, si lo conectas, igual ya está activa la sesión. O Mauricio o Lucero. Ya se conectó, ya Mauricio también ahí está. Y ya, bueno, Lucero también la llegó y está activa. Quien faltaría es Enrique, que creo que está teniendo problemas con la conexión. Ya. Sí, Enrique, ¿nos Dicen, escuchas? perdón, se colgó la computadora. Dale, no te preocupes. La Sí, idea les es, escucho. la idea era que ahora, por si acaso, les he mandado al correo la basecita de datos de importaciones con los tres CSVs, si es que no han logrado correr el anterior código. Eh, en base a eso, la idea es que vayan simplemente descomprimiendo y lo tengan a mano esa carpetita. Y ahora vámonos al Spark y activaremos la sesión. De Guillermo, Mauricio, Abigail está funcionando. Solo nos faltaría de Lucero y el tuyo confirmar, ¿no? Es hacer que el Spark Connect se conecte. Entonces, a ver, les esperamos en esa parte. Me avisan qué tal. Sí, ya está listo. Ya, súper. Entonces, faltaría lo tuyo, Enrique. Que creo que igual. Ya, entonces mientras Enrique se va conectando. Dicen, estaría bien que Sí, perdón. avanzaríamos nomás. Mi computadora está colgada. Ah, ya, dale. Avancemos nomás. Ya, dale. Entonces, a medida de que lo del Enrique se vaya solucionando, todos ya tienen su carpeta CSV descomprimida en algún lugar, ¿no ven? Esta carpetita importaciones CSV. Todos me imagino que ya la tienen. Ya, entonces, en los apuntes, ahí están justamente la primera parte de crear una sesión, que es lo que acabamos de hacer, simplemente conectarnos y ya. Eh, una vez que está, antes de empezar a interactuar, para comprobar que todo esté bien, háganle el Spark Web, ¿no? Háganle el Spark Web y debería aparecerles justamente el dashboard del Spark, ¿no? El dashboard del Spark. Y esto nos va a dar algo de información respecto a lo que nosotros podemos hacer con esta sesión, ¿no? Y acá nuevamente en Jobs van a empezar a aparecer todos los trabajos que el Spark vaya haciendo en base a lo que nosotros le pidamos. Ahora obviamente como acabamos de cargar no hay nada. Otra de las pestañas importantes, esto es de Storage, que básicamente es el almacenamiento que va a haber. Aquí van a empezar a aparecer los objetos que nosotros carguemos en el Spark, los objetos que carguemos en el Spark. Y este de Executor es otro porque este nos va a dar una idea de eh, cómo está la capacidad del Spark ahora, ¿no? ¿Cómo está la capacidad del Spark ahora? En mi caso, iniciado con 4 cores, o sea, estoy trabajando con 4 cores y hay una memoria RAM disponible para el Spark de 956 megas, ¿no? Esto va a variar nuevamente según el equipo, ¿no? Esto va a variar según el equipo.
Ahora, esto es importante porque a medida de que ustedes quieran hacer procesos de datos mucho más complejos, con bases de datos mucho más grandes y quieran que el tiempo sea mucho más pequeño, entonces lo que normalmente se hace en estos casos es paralelizar, pero es el concepto de serialización, ¿no? Es, aparte de tener este equipo que en este caso está funcionando en el Spark, es tener otros equipos que también se conecten a la misma sesión, ¿no? Y eso lo que va a hacer en el fondo es ampliar los cores disponibles y ampliar también la memoria disponible de almacenamiento. Eso es cuando ya uno quiere hacer un servicio mucho más complejo, digamos, ¿no? Por decir, tengo una base de datos muy grande y tengo unas 3 computadoras, puedo hacer que 2 computadoras más se incorporen al trabajo y la computadora y definir un máster, digamos, que puede ser justamente desde donde se guía todo y lo único que hay que hacer en las otras computadoras, bueno, es igual instalar el Spark y todo lo demás, pero definirlas como un elemento, como computadoras trabajadoras, digamos, para la principal, ¿no? Ese es un proceso que igual se puede hacer, ¿no? Igual se puede hacer con el Spark, ¿no? Es parte de esto, pero para eso nuevamente es necesario tener más equipos, ¿no? Así que, y bueno, y es igual un tema un poco más, más avanzado de esto del Spark. Lo importante en esta etapa es conocer algunas características básicas de procesamiento, ¿no? Para empezar a manejar esto. Ya, entonces ya tenemos aquí funcionando el Spark, ¿no? Ya tenemos funcionando el Spark. Nos vamos a la siguiente parte que es justamente el análisis. En el análisis habíamos dicho que el primer paso es importar, es decir, cargar la información que nosotros vamos a utilizar en el ERE, ¿no? Cargar la información que nosotros vamos a utilizar en el ERE. En mi caso, bueno, ahorita vamos a ver algunos cambios que podemos ir haciendo, pero tenemos que importar. Una vez que importamos, viene todo el proceso de entender, modelar, visualizar, comunicar, ¿no? Y esto depende de la profundidad que uno quiera darle, ¿no? En minería de datos vamos a ver varios métodos que se pueden utilizar acá, que idealmente deberían ser utilizados a partir del Spark, ¿no? Pero si no, en esta parte se hace justamente el modelado, si quieren esto de la inferencia descriptiva, para empezar a manejar la información que ya está cargada en el Spark, ¿no? Que ya está cargada en el Spark. Entonces, este grafiquito resume bastante bien lo que en el fondo hace Spark con el ERE, ¿no? Y esto se tiene que entender bien. Esto se tiene que entender bien, y estos son básicamente cómo el Spark interactúa con el ERE en sus diferentes procesos, ¿no? Cómo el Spark interactúa con el ERE en sus diferentes procesos, perdón. Entonces, el ERE en esta fase es un intermediario, ¿no? El Spark hemos dicho que es un framework que básicamente está trabajado con este concepto del MapReduce, que tiene el objetivo de alguna manera reducir la dimensión de los archivos y además hacer este proceso de paralelización para que el trabajo que se haga sobre la base de datos sea mucho más rápida, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos la importación de la fuente de información de la base de datos, cuando hagamos la importación de la información de la base de datos, eso finalmente no se va a guardar en el ERE, no se guarda en el ERE, sino se guarda en el Spark, ¿no? En el Spark se va a almacenar lo que nosotros carguemos cuando utilicemos justamente los comandos del Spark, ¿no? Es decir, la base de datos que nosotros vamos a definir no se van a guardar, no van a estar disponibles en el ERE como tal, sino van a estar en el Spark, no van a estar en el Spark. El ERE, ¿cómo accedemos a esta información que acabamos de importar? Dado que está en el Spark, nosotros accedemos en el ERE a partir de consultas, ¿no? Ese push compute, digamos, ¿no? Hacemos solicitudes al Spark. Hacemos una solicitud en el ERE, digamos, le decimos queremos esta tabla, le escribimos, ¿no? Le decimos con esta sesión, con esta información que tenemos, queremos esta tabla por decir. El Spark, dado que ahí está la información, va a procesar y va a devolver los resultados al ERE para que en el ERE podamos visualizar los resultados. Eso hace que el ERE, en términos de la memoria que tiene, no se sature, no se llena finalmente, salvo con los objetos definidos en el ERE por sí mismas.
Y todos los objetos de memoria en realidad están almacenados en el Spark, ¿no? Y en el Spark, según cómo haya iniciado la sesión, la cantidad de información disponible está justamente ahí definida, ¿no? Así que esto es clave recordar porque si recuerdan ustedes cuando manejábamos cualquier objeto en el R, nosotros abiertamente podíamos hacer, por ejemplo, un view y podíamos ver la base de datos, o podemos decir, bueno, de la base de datos quiero ver, por decir, la observación número 100, ¿no? Estos procesos no van a ser tan directos ahora cuando utilicemos el Spark, ¿no? No va a ser tan directo. Porque nuevamente el objeto está alojado en Spark, no está en el R, ¿no? No está alojado en el R. Y por eso hay que distinguir cómo funcionan acá las ventanas. La pestaña del environment, aquí se van a listar los objetos que están en el R, los objetos que están en el R. Formalmente, el objeto que está en el R, por el momento en mi sesión, es la conexión que acabamos de activar. No es el único objeto que he creado, digamos, que es la sesión, ¿no? Este objeto contiene información para que se conecte con la sesión. Cuando empecemos a interactuar con el Spark, en la parte de conexión, en la parte de conexiones, aquí van a empezar a aparecer las tablas y las bases de datos cargadas en Spark, ¿no? Por eso RStudio es bastante buena para manejar el Spark, ¿no? Es algo que no se podría visualizar con el R, con la consola del R normal, ¿no? Entonces aquí se van a empezar a visualizar las tablas que están cargadas en Spark. Entonces ahí hay que distinguir dos elementos. Uno es un objeto del R o un objeto del R que permite una conexión con Spark, ¿no? Y otra cosa es un objeto en Spark, ¿no? Un objeto en Spark o una base de datos en Spark, ¿no? Son dos cosas alojadas, digamos, en diferentes lugares. Entonces seguramente vamos a tener acá una conexión a una tabla en particular, pero la tabla como tal va a aparecer justamente en la parte de conexiones, ¿no? Va a aparecer justamente en la parte de conexiones. Ahora, como les había mencionado, hay varias maneras de cargar archivos en el Spark, ¿no? Y en términos de formatos, están cerradas de alguna manera a formatos como estos: CSV, JSON, lib, SVMS, ORC, un Apache Parquet, text, ¿no? Archivos TXT también. Si están en esos formatos, es relativamente fácil utilizarlos, ¿no? Fácilmente se los puede llamar, ¿no? Entonces estos son comandos propios de la librería Spark-LR para importar la información. Ahora, aquí hay como que dos recomendaciones, ¿no? Cuando tengamos bases de datos grandes, cuando tengamos bases de datos muy grandes, lo mejor es utilizar cualquiera de estas funciones, ¿no? Si las tenemos en CSV, esas bases de datos grandes, lo mejor es utilizar estas funciones para guardarlas en el Spark, ¿no? No se olviden que ahora el objetivo es importar la información y almacenarla en el Spark. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer para bases de datos grandes es utilizar cualquiera de estos comandos según la naturaleza de la base de datos. Cuando la base de datos sea relativamente pequeña y nosotros queramos pasarle Spark, entonces hay otros comandos, ¿no? Hay otros comandos. Entonces empezaremos con la primera opción, que es una de las más poderosas para el Spark, que es a partir de una colección de documentos, ¿no? Es a partir de una colección de documentos. Para eso de la colección de documentos, lo primero que tenemos que hacer, me voy a saltar directamente si quieren a... Bueno, no, mejor lo mantendremos tal como está. Para esto de la colección de los documentos, se refiere a que la base de datos que nosotros queremos empezar a llamar, se encuentra alojada en una carpeta, ¿no? En una carpeta hay una colección de bases de datos con la misma estructura a la cual nosotros queremos acceder. Y ahí viene esta carpetita que les había mandado, que es la base de datos de importaciones, ¿no? Esta base de datos de importaciones justamente contiene 3 archivitos que tienen la misma estructura, pertenecen a la misma fuente de información, solamente que la única diferencia es que son de años distintos. Estos archivos de manera conjunta pesan alrededor de ¿cuánto?, ¿no? De casi 100 megas, digamos, ¿no? Un poco más de 100 megas. Entonces, una opción es llamar y decirle: quiero que leas todos estos archivos de esta carpeta.
Eso funciona siempre y cuando los archivos tengan la misma naturaleza, mismas columnas, ¿no? Tengan justamente la misma idea, ¿no? Si ustedes introducen acá otra base de datos, digamos, en CSV que no tenga esa estructura, posiblemente el Spark o lea y genere una base de datos medio inservible, digamos, en términos de que genera finalmente basura, o finalmente les va a salir un error diciéndoles que hay incompatibilidad en las columnas de los archivos contenidos en esta carpeta, ¿no? Entonces, en el directorio que se ha definido. Entonces, eso es importante en esta parte, tratar de garantizar que aquí solo estén los archivos de las bases de datos, ¿no? El diccionario lo podemos tener tal vez aquí afuera, digamos, ¿no? Por eso, en mi caso, ahí está el diccionario, por ejemplo, ¿no? Pero toda la información solamente está en una sola carpetita. Esto es muy útil cuando hacemos justamente estos análisis basados en series de tiempo, digamos, son estudios longitudinales que capturan mucha información en cada periodo, ¿no? Ya, entonces, si hacemos eso, ahí hay como que dos recomendaciones para hacer estas llamadas, si quieren, ¿ya? Vamos a ver la primera recomendación, que la voy a poner aquí arriba, lo voy a mover acá para que tengamos esto preciso. La primera opción, que funciona, ¿no? También funciona, que no es un gran problema, es utilizar directamente el comando, ¿no? Utilizar directamente el comando, el Spark Read CSV, y acá le voy a dar diferentes opciones, ¿no? Estos comandos de lectura normalmente tienen estos tres aspectos básicos. El primero siempre tiene que ser la conexión a la cual nosotros queremos que se importe la base de datos que vamos a jalar. En este caso, la conexión en mi caso se llama SC, ¿no? Del Spark Connection, ¿no? Ahí está la conexión. El segundo argumento, que es casi genérico en todos estos casos, es el name. Este name va a ser el nombre de la tabla o de la base de datos con el cual se va a guardar en la memoria de Spark. Este es el nombre con el cual se va a guardar en la memoria de Spark. Lo que pongamos acá va a aparecer acá donde dice no table, va a aparecer seguramente una tabla que diga importaciones. Lo que pongamos acá justamente. Cuando es una colección de documentos, lo que nosotros tenemos que poner acá en el path, ¿no? Lo que nosotros tenemos que poner acá en el path es el directorio de la carpeta donde están esos archivos. En este caso, esta carpetita, en mi caso, con los tres archivitos, me copio la dirección y eso lo traspaso al Spark Read CSV, ¿no? Nuevamente con los cuidados de que estén las dobles barras. Entonces vayan haciendo este paso también para que eso funcione. Vamos a cargar al menos unos 3 objetos para que esto dé, ¿ya? Así que este sería el primer objeto que vamos a cargar. Ahora, nuevamente, el comando formalmente acá es el Spark Read CSV. Entonces, nosotros, para acceder a esta tabla que estamos creando finalmente, no se olviden que el objetivo es importar una base de datos al Spark, ¿no? Esa base de datos en el Spark se va a llamar importaciones. Ahora, para acceder a esta base de datos de importaciones, nosotros este Spark Read CSV lo tenemos que asignar a un objeto que esté activo en el ERE, digamos, ¿no? Lo tengo que de alguna manera, le tengo que indexar, si quieren, un objeto nuevo en el ERE para decirle que quiero que trabajes con este archivo que contiene justamente la conexión con el Spark. Y por eso acá, todo esto de acá se está asignando al objeto SP importaciones. Este SP importaciones no va a alojar la base de datos. Va a alojar como que la llave para conectarme con el Spark, para conectarme con esta base de datos de importaciones. No es como que la puerta de entrada o la llave de entrada a esta base de datos. Dentro de la conexión activa que tengo, dentro del SC. Entonces, este SP importaciones no es una base de datos, ¿no? Sino es un canal para conectarme con la base de datos en Spark. Ese es otro gran detalle que tienen que recordar. Entonces, esta es la manera más directa, sin entrar en mucho detalle, para empezar a jalar una base de datos
basada en una colección de documentos, ¿no? Lo voy a compilar esto. Igual si ustedes pueden, vayan compilando. Y lo que va a hacer esta línea es importar los datos a Spark, ¿no? Importar los datos a Spark. Si se dan cuenta, aquí arriba ha aparecido como una especie de jobs. Acaba de desaparecer una barra de progreso. Y ya, si ustedes ven en conexiones, ya ha aparecido un objeto. El objeto se llama importaciones y es una tabla, ¿no? El objeto se llama importaciones y es una tabla. Si voy a ver los objetos en R en la pestaña de environment, ahí van a aparecer los objetos que tengo en R, que es el SC, que es la conexión con Spark, y está el SP / importaciones, que es el Spark que me va a, o sea, que es el enlace, si quieren, una puerta que me va a permitir conectarme con el Spark para trabajar con la tabla de importaciones. Ya tengo ahí esos dos objetos, ¿no? ¿Qué tal hasta ahí? Todos sin problemas. Tienen ese objeto en la memoria. Desaparecen conexiones, importaciones. Eligen después del comando sc igual a spark connect, tengo que ejecutar este comando, ¿verdad? Sí. Una vez que la sesión esté activa, Perdí algo. recién esto. Sí, el Spark Connect inicia la sesión, ¿no? Ya, súper. Entonces Guillermo ya lo tiene corriendo. ¿Qué tal Abigail? Lucero, Mauricio. Ya, súper. Mauricio también lo tiene. Abigail, Lucero, ¿qué tal? Ya, Enrique también ya lo tiene. Ya, a ver, como estamos, ya sigue corriendo en el caso de Lucero, que está bien, está corriendo. Y Abigail también, espero que también esté corriendo. Ya, entonces, aquí no hay que perder de vista que tenemos un dashboard trabajando, ¿no? Un dashboard trabajando, que es el dashboard de Spark. En este, si dan cuenta nuevamente en las pestañas que hemos dicho que son las más importantes, en la de Jobs, van a empezar a listarse los trabajos que se han ido realizando, ¿no? Es como una especie de historial de todo lo que se ha hecho. Entonces nos ha dicho que se ha leído un CSV, se ha leído un CSV y nos da algo de información. Por ejemplo, hasta el momento con ese comandito que le hemos mandado, el Spark en el fondo ha hecho 4 trabajos, dice, ¿no? 4 trabajos. Y la duración, aquí lo interesante es la duración de cada uno de los comandos, de cada uno de los trabajos, por ejemplo, ¿no? Que en realidad son bastante cortos, ¿no? Es 7 segundos, 2 segundos, 0,3, ¿no? Es un poco ese historial. En storage, en esto de almacenamiento, si vemos, aquí van a aparecer ya lo que está en la memoria de Spark, ¿no? Lo que está en la memoria de Spark. En este caso, en la memoria de Spark, está la tabla de importaciones, ¿no? Dice in memory table importaciones, ¿no? Esta tabla, el Spark la ha partido en 4, dice, ¿no? O sea, la ha partido en 4, la ha dividido finalmente para después esos 4 pedazos procesarlos de una manera más fácil, digamos, ¿no? Y en la memoria, formalmente, esta base de datos ocupa 22.7 megas. Ocupa 22.7 megas. En la memoria de Spark. Si nos vamos al executors, vamos a ver que ya se está ocupando la memoria que estaba reservada para el Spark, ¿no? De los 956 megas que habían, ya se están ocupando 23 megas, ¿no? Ya se están ocupando 23 megas. Normalmente cuando un trabajo está activo, entonces acá se empiezan a poner en azules, digamos, los cores que están trabajando o la parte del equipo que está trabajando, ¿no? La lectura que hemos hecho es bastante sencilla y ya tenemos cargado esto, ¿no? Ya tenemos cargado esto. Así que el siguiente, esta es la forma más sencilla. Si se han dado cuenta, hemos podido jalar
y no ha habido ningún error, ¿no? No ha salido ningún error al momento de hacer esto, ¿no? A veces salen errores, cuando por alguna razón, por decir, en una de las columnas de 1994, una variable que era numérica tal vez aparece como texto, digamos, ¿no? Por alguna razón, una coma o algo. Entonces, dos columnas en un mismo, o sea, dos columnas para dos archivos diferentes, siendo la misma variable, tienen una especie de tipo diferente, digamos. En uno es un entero y en otro es un tipo texto, ¿no? Entonces ahí tiene conflictos el Spark empezar a juntar estas bases. Porque lo que ha leído en el fondo el Spark es, estos tres archivos los ha juntado en uno solo y esa tabla se llama importaciones. Ahí, digamos, uno de los primeros recomendaciones es justamente eso, ¿no? De que posiblemente les aparezca ese error en algún momento donde les diga que no se puede leer o ha habido errores al momento de la lectura porque normalmente las columnas pueden no tener las mismas, incluso tamaños. Tal vez en 1993 habían 20 variables y en el otro habían 17, ¿no? Entonces ahí a veces entra un poco en conflicto y por eso lo que normalmente se recomienda es que sean archivos con las mismas características de variables, conserven el mismo tipo de objetos, digamos, ¿no? Si son enteros, algunos son tipo factor y todo esto, ¿no? Ahora, eso a veces tiene solución con el concepto que es esto, el concepto de esquema, ¿no? Hay un concepto de esquema, lo voy a poner mejor acá. Eso se soluciona normalmente con este concepto de esquema, que es decirle al Spark que lea la información, pero yo le voy a dar la información respecto la característica de las columnas. Normalmente al momento de utilizar este comando, uno de los errores más comunes es justamente eso, que la especificación del tipo de columna es lo que falla, ¿no? Si la columna es entero, de tipo factor, de tipo carácter, ¿no? Eso es lo que normalmente falla. Entonces, para evitar eso, acá les he dejado unos códigos que justamente hacen algo similar. Lo único que hacen es, se jala, por decir en mi caso, se jala la primera base de datos, ¿no? Con el comando normal del ERE para cargar bases de datos, el readccb. Me jalo una de esas bases de datos, por ejemplo, bueno, acá voy a cambiar la dirección para que trabaje con la dirección con la que estamos trabajando ahora. Lo que hace esto del esquema, simplemente voy a controlar que las columnas sean las que yo estoy considerando efectivamente, ¿no? Entonces voy a hacer esto primero. Bueno, no se encuentra el archivo. De un momentito, debe haber una falla. Importaciones CSV. Ah, bueno, no, creo que no se llama importaciones CSV necesariamente. Se llama 1993, ¿no? 1993. Entonces en este caso yo voy a cargar este archivito, ¿no? Voy a cargarlo, ya cargado. Tengo un nuevo elemento en el ERE que se llama justamente top rows, que son las filas, digamos. Eso incluso lo podríamos cambiar de nombre para que nos suene así, pero ya está bien, ¿no? Leo la base de datos, solamente leo 5 archivos, ¿no? Para no llenar la memoria del ERE, solamente leo 5 archivos. Y después hago uso del comando sapply para conocer la clase de las variables que están en este objeto que acabo de leer. ¿De qué sirve esto? ¿No? De que en este objeto que es el spec_with_r tengo el nombre de las variables y el tipo con el cual va a leer el Spark, ¿no? Antes de hacer la lectura, obviamente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el año está bien que sea entero, el departamento, ya, digamos, el departamento, por ejemplo, debería ser tal vez de tipo factor, digamos, ¿no? Pero ya igual, digamos, que sea entero no es tan malo porque no hacemos muchas estadísticas sobre esto. Pero aquí, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos la variable sexo, digamos, ¿no? Si tuviéramos la variable sexo en esta base de datos, sería importante que esa base de datos, que esa variable sexo, no sea un entero, ¿no? No sea un entero, porque en algunos casos nosotros queremos hacer algún tipo de análisis sobre esa. Entonces, la variable sexo, en el mejor de los casos, debería ser de tipo factor. Entonces, en este punto es cuando nosotros le podemos decir, bueno, no quiero que esta la leas como entero, yo quiero que esta la leas como factor. Entonces, aquí ya podríamos hacer esos cambios y empezar a cambiar, bueno, quiero que esta no sea carácter, quiero que esta sea numérica, digamos, ¿no? Es para ese tipo de cuidados, ¿no? Para el momento de llamar una base de datos, para no tener ese tipo de problemas, porque
El Spark puede hacer modelos lineales, y en los modelos lineales uno tiene que tener cuidado con la especificación de la variable, por ejemplo. No es lo mismo poner una variable con valores enteros en un modelo a poner una variable que sea de tipo factor, por ejemplo, ¿no? Es principalmente por ese tipo de cosas que es importante esto del esquema, ¿no? Entonces, eh, eso hace este comando, digamos, de acá de esquema. Esto hace ese comando de esquema. Eh, lo voy a, lo voy a leer, pero lo voy a guardar en otro objeto, ¿ya? Lo voy a guardar en sp importaciones 2 y mi tabla se va a llamar importaciones 2, ¿ya? Lo único que está variando en este caso, lo único que está variando a comparación de lo anterior que habíamos hecho, es que se está añadiendo esta nueva fila, donde dice columns igual. Este columns lo que espera es justamente un vector que tenga los nombres y el tipo de objeto que es, ¿no? Si es el nombre de la variable y el tipo de objeto que es. El nombre de la variable y el tipo de objeto que es. Para todas las variables. Eso es lo que espera finalmente este columns, esta nueva línea que estamos incorporando. Entonces, si es que ustedes hacen correr esto, digamos, no voy a hacer ningún cambio en particular en esta parte. Que se mantenga esto, solamente que acá podríamos hacer justamente ese cambio para decirle, o incluso podría hacer el cambio, digamos, ¿no? Podría decirle que, por ejemplo, la variable, le podría decir que la fila 6, ¿no? La posición 6 del vector, que por el momento está como entero, esta la vuelva de tipo factor, ¿no? Puedo hacer ese cambio ahí, digamos, en el spec width. En la posición 6, que para mí es el departamento, no quiero que se lea como entero. Quiero que se lo lea como un factor. Hago ese cambio. ¿No? Verifico, digamos, que el cambio se ha hecho efectivo. El departamento ahora lo va a leer como de tipo factor, ¿no? El departamento lo va a leer como tipo factor. Y lo único que hago es otra vez hago el SPAR read CSV, la conexión activa, la SC. En names no quiero sobreescribir la tabla, por eso le voy a poner importaciones 2. Y es la dirección donde está guardado todo esto, que es la que ha variado en realidad. La voy a copiar de aquí arriba, que es el directorio donde está todo esto. Que en mi caso es donde están todos los CSVs, por ejemplo, ¿no? Esa carpetita de importaciones CSV. Y acá en columns lo que le voy a decirle es que las columnas, el nombre de la variable y el tipo de esa variable lo extraiga del vector spec_with_r que está definido en esta sesión, ¿no? Que está definido en la sesión del R. Y todo esto lo voy a almacenar finalmente en importaciones 2, en sp importaciones 2 para la memoria del R. Hay un cambio sutil solamente en la variable departamento, lo voy a compilar, veremos que todo salga bien. Y ya está, ¿no? Acaba de leer el objeto. Y yo ya tengo acá, ¿no? Yo ya tengo acá dos bases de datos en el Spark. El de importaciones y el de importaciones 2. Obviamente en la sesión del ERE tengo dos maneras de conectarme. Para conectarme a las importaciones es SP importaciones, y para conectarme a la tabla de importaciones 2 es el SP importaciones 2. La diferencia es que en el de importaciones el departamento está como factor, en el importaciones 2 el departamento está como factor, y en el de importaciones el departamento estaba como entero. Entonces, esa es la idea justamente de este concepto de esquema, ya para hacer la importación de los datos. Ahora, hasta ahí no sé si tiene alguien alguna duda, consulta. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, continuaremos entonces. Ah, bueno, a Mauricio le da error. ¿Qué error te sale, por si acaso? Ya, error in her neurons. Argumento no numérico para operador binario. Ya.
Eh, hmm, es medio extraño ese error. Eso debería salir cuando las columnas no cumplen la misma condición. Por si acaso, Mauricio, el único detalle ahí es tal vez asegurarse que la dirección del pad para la parte del esquema sea la misma dirección del pad donde se ha hecho, sea la misma dirección donde hemos hecho el inicial, ¿no? Donde están justamente los tres SBs. Y el otro caso es verificar acá también que esté leyendo el ¿no? Que este top rows esté jalando la información de uno de los archivos contenidos en esa carpetita, ¿no? Tal vez ahí lo que se puede hacer puedes verificar si aquí te sale, digamos, lo mismo, ¿no? Te sale un vector con toda esa información y ahí no hay nada raro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal a los demás? Déjame correr. Ya. Le digo una consulta. Dime. Si el storage memory sobrepasa la memoria, ¿ya no correría el dashboard? Sí, ya no correría, ¿no? En este caso ya está ocupando 40 megas, ¿no? Así que por eso justamente ahí viene la idea de la configuración, ¿no? De la configuración del equipo, ¿no? Y normalmente si es que, no sé, le pueden subir esto a 2 gigas dependiendo un poco las características de su equipo. Así que sí, este es como que el límite que el Spark va a Sí, porque soportar, ¿no? a mí me sale con 434 megas. ¿Es poco? Depende, es que en realidad esto es para la memoria en caché que tiene el Spark, ¿no? Si vas a trabajar con una base de datos, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con una base de datos que junta las dos, sin el Spark pesarían 200 megas, pero en el Spark junta las dos pesan 45. ¿No? Así que eso, digamos, hay que tratar de considerar que el Spark va a hacer el esfuerzo para reducir y va a depender mucho de la base de datos con la que ustedes trabajen, ¿no? Lo que ahí normalmente se recomienda, por ejemplo, hay bases de datos mucho más grandes que superan la memoria RAM que pueda tener un equipo, digamos, ¿no? ¿Qué tal si hay una base de datos de unas 5 gigas que sí o sí necesitan 5 gigas en memoria del Spark y el equipo no tiene eso, ¿no? Entonces ahí se vuelve necesario incorporar otra computadora para que apoye, digamos, en términos de memoria a la computadora maestra, digamos, ¿no? Ahí se serializa y se añaden otros equipos. Y esos equipos ya están básicamente, el RAM de esos equipos estaría a disposición de este equipo, digamos. Lo único que hay que asegurarse es ahí que la conexión local esté funcionando y activar para que se sincronicen los equipos, ¿no? Que eso ya es justamente cuando eh, el equipo que tenemos sobrepasa los requerimientos de análisis que tenemos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Ya, súper. Entonces, ¿qué tal, Mauricio? ¿Te ocurrió al final? No, sigue con el problema. Sigue igual. Ya, qué extraño. Qué extraño, ya. Argumento no numérico para operador binario. Ya, eso normalmente sucede porque por alguna razón el Spark está interpretando que nosotros queremos decirle que eso, ¿no? O sea, queremos decirle que una variable sea numérica siendo que no es numérica. Y eso habría que ver si todo está en orden, ¿no? Y eso es medio extraño, pero el primero te corrió normal, ¿no ven? El primero de las conexiones, sin meter esto del esquema. Ese es el normal. Ya, está bien. Trabajaremos con esa primera. Eso del segundo está bien que conozcan, pero ahí es un tema de revisar, digamos, tal vez un poco más con detalle a qué se puede ver, pero como todo les está funcionando eso del SP importaciones, avanzaremos con este primero, ¿ya? Así que
El SP importaciones 2 va a quedar como ejemplo de que también se puede hacer por ese lado, digamos. A veces hay problemas como están viendo con esto lo de Mauricio, pero normalmente eso controla este tipo de clases, ¿no? Controla este tipo de clases. Ya, ahora, para recordar un poco esto, en el ERE se están guardando los elementos que me van a permitir conectarme con el Spark. No se están guardando esas bases de datos. Se están guardando los elementos que me van a permitir conectarme con el Spark, ¿no? Por eso aquí aparece una lista de 2, del SP importaciones. El SP importaciones es una lista también de 2. Estas no son bases de datos como tal, ¿no? Por si le pido ahí, digamos, el object size, es un elemento sumamente chiquitito que solamente tiene información para conectarse con el Spark, ¿no? No es una base de datos como tal, ¿no? No es una base de datos como tal. Entonces, tal vez es eso para ir mencionando. Esto lo podemos tal vez sacar para más adelante, para que recuerden eso. No es una base de datos en Spark. Lo segundo que vamos a ir haciendo acá es, esa es la forma más útil, o sea, lo que acabamos de hacer con el React CSV, ¿no? Con el Spark React CSV. Es lo mejor que se puede hacer cuando hay bases de datos grandes. Cuando hay bases de datos grandes es lo mejor que se puede hacer. Cuando son bases de datos relativamente pequeñas, ¿no? Que pueden cargarse en el ERE sin dificultad, también podemos cargar un objeto en el ERE y después ese objeto mandarlo al Spark. Eso también se puede hacer, ¿no? Entonces, el Spark React CSV es para objetos que, si se dan cuenta, nunca se han cargado en el ERE formalmente. No han pasado por el ERE. Con el Spark React CSV le hemos dicho, en este directorio por si acaso hay CSVs, Spark, conectate a este directorio y cargalos, digamos. El Spark se ha conectado y lo ha cargado. Nunca han pasado por el ERE esas bases de datos. No solamente la conexión está acá. Eso sirve muy bien para bases de datos ya grandes. Ya, permiso. Perfecto, a Mauricio igual ya le funcionó el segundo, ya. Qué bien. Entonces, lo que les decía, esto funciona muy bien para bases de datos grandes. Cuando las bases de datos no son grandes, ¿no? Cuando son relativamente pequeñas y el ERE puede soportarlas, ¿no? Puede soportar cargarlas, existe el comando copy-to. El comando copy-to es útil para llevar una base de datos que está en el ERE, un objeto que esté en el ERE, y llevarlo al Spark, ¿no? Un objeto que esté en el ERE y llevarlo al Spark. Entonces, para eso tal vez podemos hacer dos ejemplos. Un ejemplo sin necesidad de cargar una base de datos, sino con un objeto creado en el ERE, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, voy a inventarme una matriz. Voy a hacerme una matriz que tenga, por decir, 10.000 valores, bueno, que tenga valores aleatorios, ¿no? Una normal, un ERE norm, con 10 millones de valores, digamos, ¿no? Con 1 millón de valores, perdón. Está bien, con 1 millón de valores. En una matriz, por decir que tenga unas 20 filas, digamos, ¿no? Que tenga unas 20 filas. Voy a crearme un objeto de este estilo. A este objeto lo voy a volver un data frame. Me estoy creando una matriz con 20 variables. Con 20 variables que tenga ahí 1 millón de información. Y este objeto le voy a llamar un objeto cualquiera, digamos, un M1 por decir, ¿no? De nuestra matriz ahí de ejemplo. Esto lo compilo. Este M1 es un objeto que esté en el ERE. Este M1 es un objeto que esté en el ERE. Tiene 50.000 observaciones y tiene 20 variables. Tiene 50.000 observaciones y 20 variables. Y es un data frame, ¿no? Es un data frame. Tal vez le puedo subir un poco la intensidad y decirle, bueno, 100, ¿no? A lo mejor 10 elevado a 7, ¿no? Un poquito más grande. El objeto va a ser un poco más grande. Ya tengo 500, una base de datos, digamos, de medio millón con 20 variables. Una base de datos de 500.000 con 20 variables. Este objeto que tengo en el ERE, ¿cuánto pesará? ¿No? Este objeto que tengo en el ERE, si lo divido entre esto, en el ERE pesa 80 megas, este objeto. En el ERE pesa 80 megas. Este objeto M1. Entonces, 80 megas tener alojado, digamos, tener 80 megas cargados en el ERE, posiblemente a medida de que
vaya incorporando más archivos, esto se pueda subir y pueda hacer lentear el equipo, digamos. Entonces, eh, 80 megas es harto. La idea sería, bueno, dado que no quiero trabajar con este archivo dentro del ERE, dado que el Spark todavía tiene espacio, lo llevaré al Spark, ¿no? Lo llevaré al Spark. Entonces voy a poner ahí, digamos, como SPM1, ¿no? Le voy a decir, lo voy a llevar el M1, el objeto M1 lo voy a llevar al Spark. Eso se hace con el comando, copy to. Copy to. Es relativamente fácil, solamente necesita dos cosas, ¿no? Si se dan cuenta acá es la conexión, el destino, en este caso la conexión activa, y el data frame, ¿no? El DF, el data frame de origen. En este caso le necesito dar la conexión activa, que es el SC, ¿no? El Spark Connect, y el objeto que quiero que se lo lleve a la Spark. En este caso es el objeto M1. El objeto M1 lo voy a llevar finalmente al Spark. Esta es la manera más sencilla de cargar un objeto en el Spark, un objeto que esté en el ERE, ¿no? Ahí la única limitación o el único cuidado que hay que tener es que ese objeto pueda ser cargado en el ERE. Una vez que se cargue lo llevo al Spark, ¿no? Entonces compilo esta línea. Compilo esa línea y va a tardar obviamente seguramente un poco más. Pero le estoy pasando la información al Spark, ¿no? Le estoy pasando la información al Spark. Si vemos nuestro dashboard, deben estar. Si vemos nuestro dashboard, lo voy a actualizar. Veo los jobs. Ahí hay 8 trabajos, por ejemplo, hasta el momento que he hecho en el caso mío. Y nuestro dash todavía no se ha cargado la información, ¿no? Está seguramente cargando. Sigue trabajando, sigue pasando eso. Ahí está, ¿no? Ya he empezado a hacer el Spark Jobs. Y ya está, ¿no? El objeto M1 en teoría ya se ha cargado a la sesión del Spark, ¿no? Ya se ha cargado a la sesión del Spark. Si voy al Spark y me voy a Storage, y aquí está el objeto M1. Este objeto en el Spark pesa 76 megas, ¿no? En el Spark pesa 76 megas. No tiene particiones, ¿no? No se ha hecho ninguna partición sobre este objeto. Y ya está cargado ahí, ¿no? Ya está cargado ahí. Si me voy al executor, mi memoria disponible ha subido ahora 125 megas de los 956 megas disponibles que tenía. Así que ahí tengo que ir cuidando para no saturar demasiado al Spark, ¿no? Así que eso ya está funcionando ahí. Acá, por ejemplo, podría borrar el objeto M1 porque ya no necesito que esté cargado en la memoria. Y se va, digamos, se va el objeto M1. He liberado la memoria en ERE y el Spark está justamente trabajando con esas dos bases de datos. Bueno, con estas tres en este caso, importaciones 2 y esta tabla del M1. Si me voy a conexiones, están ahí las tres, por ejemplo, ¿no? Así funciona esto del copy-to, ¿no? Así funciona esto del copy-to. Otro ejemplo que está ahí también en los apuntes es, ¿qué tal si yo cargo una base de datos, ¿no? ¿Qué tal si yo cargo esta base de datos? Estoy cargando la base de datos desde el repositorio, en este caso, la base de datos de octubre 20, ¿no? De las elecciones del 20 de octubre. La podríamos cargar también desde el repositorio, tal vez. Ahí como prefieran, si tienen ustedes descargado esta base de datos, entonces es darle esa dirección. Y si no, aquí podríamos poner URL y llamarla desde el GitHub, por ejemplo, ¿no? En este caso lo voy a hacer desde el equipo para que sea más rápido esta línea. Con eso he cargado el objeto de las selecciones a la memoria del ERE, ¿no? En ERE este objeto pesa 17 megas, ¿no? En ERE este objeto pesa 17 megas, ¿no? Al hacer este load del octubre 20 ERE-Data se ha cargado este elemento, esta base de datos de cómputo con 68.000 observaciones y 26 variables. Esa basecita de datos se ha cargado. Esta base de datos en el ERE pesa 17 megas. En el ERE pesa 17 megas, ¿no? En la sesión del ERE. Nuevamente puedo hacer el copy to
¿no? Y le puedo decir SP octubre 20, digamos, ¿no? SP octubre 20 o SP cómputo para no cambiar mucho la idea de nombre en el ERE y nombre en la sesión del Spark, digamos, ¿no? Esta base de datos se puede llamar SP cómputo y ahí voy a aplicar el comando copy to y le voy a decir, bueno, dada la conexión activa, esto mandalo, manda esta tabla ahí, ¿no? Hago correr esto y lo que va a hacer es copiar la base de datos del cómputo al Spark. Y está. Si vemos el dashboard del Spark y vemos storage, obviamente ya tenemos la base de datos de cómputo acá trabajando. Esta base de datos la carga del Spark finalmente un poco más pequeña, ¿no? 9.7 megas. 9.7 megas, que está bien también, ¿no? Ese es un tamaño. Bueno, y en el caso del executor, todavía estoy en margen, digamos, para seguir mandando objetos al ERE, ¿no? Seguir mandando objetos al Spark, perdón. Ya, y como el cómputo ya lo he mandado, ya no es necesario que esté en la sesión del ERE, digamos, lo puedo eliminar, ¿no? Lo puedo eliminar ahí el cómputo. Eso es utilizando el comando copy-to. Entonces el comando copy-to es bastante poderoso porque bastaría con que yo logre que un objeto se cargue en el ERE, lo puedo copiar inmediatamente al Spark, ¿no? Ahí depende de lo que estemos utilizando, por ejemplo, ¿no? Normalmente las bases de datos grandes, si están en CSV o tal vez están en un Excel, o si tienen una base de datos muy grande en un SPSS o en un Stata, por decir, tal vez ahí lo mejor es en el mismo SPSS, lo que se puede hacer es guardar como un CSV en algún lugar para después trabajar con el Spark, por ejemplo, ¿no? Esa sería una mejor alternativa para estos casos. Ya, preguntas hasta ahí, tal vez, hasta con esto del copy-to. ¿Dudas? Ya, creo que nadie. Ya, vámonos a la tercera forma de cargar un documento en el Spark, que es haciéndolo a partir de un documento en específico, ¿no? Hemos visto por una colección de documentos, hemos visto con el copy-to a partir de la memoria del ERE. Esto del documento en específico es en realidad es mucho más directo utilizando el mismo Spark React CSV, con la única diferencia es que en el path nosotros no le damos una carpeta, ¿no? Antes le dábamos una carpeta donde están todos los CSVs. Lo que en el path le damos es en realidad la dirección completa del archivo CSV. Que en mi caso, estoy guardando la basecita de datos que hemos utilizado en algún momento, esta base de datos del COVID México, ¿no? Está cargada la base de datos del 20 de junio, perdón, del 14 de junio, ¿no? Está cargada esa base de datos de México, del COVID. Entonces, esta es la manera igual, una manera sencilla de cargar un solo archivo, ¿no? Un solo archivo de interés. Aquí, si es que ustedes no tienen este archivo, podrían poner la dirección tal vez de algún archivo suelto, digamos, ¿no? Podríamos cargar solamente la de 1993, por ejemplo, ¿no? Podemos cargar solamente la de 1993. En mi caso estoy cargando la base de datos del COVID-19 de México, ¿no? Ahí podrían ustedes cargar cualquier archivo CSV. La única diferencia es que acá ya no pongo una carpeta como cuando tiene una colección de documentos, sino lo que pongo es un CSV completo, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a hacer correr esta línea más. Este objeto se va a llamar SP-COVID, ¿no? SP-COVID simplemente, ¿ya? SP-COVID, SP-COVID, COVID. Lo cargo y él está mandando al Spark para que empiece a trabajar. Y ya está, ya cargado en el Spark. Tengo 5 bases de datos en el Spark cargadas en la sesión. Y en el environment solamente tengo archivos relacionados a la conexión. Todos son listas, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces es una sesión del ERE bastante liviana, ¿no? Es una sesión del ERE bastante liviana.
Entonces, hasta este punto terminaría la parte de importación de objetos al Spark, ¿no? Importación de objetos al Spark. Eh, si tienen bases de datos en los otros formatos que se mencionaba, entonces el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Si tuvieran base de datos en JSON, en TXT, el procedimiento es exactamente el mismo para los otros objetos, ¿no? Entonces, tal vez en esta parte de importaciones alguien tiene dudas, consultas. Sí, Guillermo, tal vez, ¿no? Nadie. Licky, ¿se puede sacar esas bases de datos del Spark? ¿O hay que volver a iniciar otra sesión? Ah, ya, ya. Esa es buena pregunta, ¿no? Esa es buena pregunta para, tú dices para desconectar, ¿no ve? Entonces para desconectar esos objetos. Perdón. Hola, perdón, se salió un rato la sesión por alguna cosa rara. Ya. A ver, la pregunta de Guillermo es bastante interesante y es decir, cuando nosotros, por decir, queremos eliminar alguna de estos objetos en la sesión, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Esa es, ¿no? La duda, Guillermo. Sí. Ya, súper. Entonces, una manera muy medio rápida de hacer eso, no hay tan inmediata, pero a ver, la podemos hacer acá, tal vez un puntito más de eliminar, eliminar un objeto en Spark. Entonces, si pensamos que la importación ha terminado ahí, sí, o sea, un poco lo de Guillermo es bastante pertinente. Hay un comando, ahí tal vez va, ya es como la parte eh, siguiente este proceso de importación, que es justamente la parte de análisis, digamos, empezar a explorar la base de datos. Y una de las primeras cosas que podría suceder es justamente que queremos nosotros eliminar una base de datos que no nos va a servir para el análisis, ¿no? Entonces, tal vez eso lo voy a poner acá, ya viendo la librería de PLR. Es buena manera de introducir esto. Vamos a empezar a ver esta librería, la librería de PLR, que es justamente una librería orientada a manejar información de Spark, ¿no? Manejar información de Spark. El DPLR en realidad funciona con cualquier base de datos en el R, solamente que para el Spark en particular, esta función o esta librería ofrece la manera de comunicarse
más eficiente si quiere, ¿ya? Y esta es justamente la librería de Pellejere. Entonces, por ejemplo, esta librería tiene en particular algunos comandos útiles para esto. Voy a habilitar la librería. Ya está habilitada la librería de Pellejere. Si no la tienen, la pueden ir descargando. Entonces, por ejemplo, hay un comando que es el db drop table. Y el db drop table es exclusivamente para borrar tablas, ¿no? Es exclusivamente para borrar tablas. El db drop table funciona muy similar a los comandos que vamos a ir viendo hacia adelante, pero le doy la conexión, le doy la conexión y le digo qué objeto quiero eliminar de esa conexión. En este caso, eliminaremos la base de datos de importaciones 2, por ejemplo. La base de datos de importaciones 2. Ese objeto, digamos, queremos sacarlo de la sesión del Spark. ¿Por qué no nos ha reconocido? Importaciones 2. A ver. Db table. Bueno, Creo que está como SP. Ya, perdón. El SP. No, a ver, denme un momentito. Estamos con SP importaciones 2. No, pero debería ser directamente de esta tabla. A ver, denme un momentito aquí. SP importaciones 2. Debería ser tal cual como esa tabla. Ya. ¿Por qué no quiere? Perdón. Creo que tengo que ponerle esto entre comillitas. Ya, parece que ha funcionado, pero no estoy seguro si... Eso debería ser suficiente para hacer eso. Vamos a vernos en nuestra sesión del Spark para ver si ahí ha pasado algo. Sí, ves, ya no está el objeto importaciones 2. Ya no está el objeto importaciones 2. Sí, el único detalle es ponerle entre comillitas el objeto que está en la tabla, ¿no? El objeto que está en la tabla. Esto lo voy a actualizar. Ya está, ¿no? Eso. Entonces, db drop tables, la conexión, la principal, ¿no? La conexión principal. Y en acá el nombre del objeto con el que está en Spark, ¿no? No en R, porque lo que queremos es justamente que encuentre la conexión y de esa conexión elimine el objeto, en este caso importaciones 2, ¿no? Tal vez ahí podemos hacer otro ejemplo más y ponerle el objeto, este objeto M1, por ejemplo, ¿no? Este objeto M1 de la tabla. Bueno, que se quede mejor, ¿no? Porque igual capaz que podemos hacer algo. No, lo ponemos más. Lo que tiene estas importaciones, lo vamos a borrar el M1 más, ¿no? El M1 más lo podemos eliminar de la sesión. Y está. Esto lo actualizo y ya no hay el objeto M1. Y si me voy al dashboard del Spark y se vemos en memoria, esto lo voy a actualizar, ya no está el M1 y obviamente en el executor la cantidad de memoria disponible ha reducido, ¿no? O sea, ha aumentado dado que la memoria ocupada es mucho menor. Sí, gracias Guillermo por esa pregunta, si no, no lo había pensado que fuera estar en este código, pero sí creo que es bastante pertinente que eso esté ahí también. Entonces, para eliminar un objeto en Spark, debe drop table. Que ya entramos en la lógica de la librería de Pellejere, ¿no? Aquí entramos en la lógica de la librería de Pellejere. Este es un comando bastante específico, ¿no? Para una tarea completamente específica. Ya. ¿Y qué tal? ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? ¿Consultas tal vez? Ya, seguiremos. Seguiremos y tal vez aquí vale la pena hacer una pausa antes de entrar a todo esto, que es conocer un poco conocer a esta librería de Pellejere, ¿no? Este es un ejemplo bastante puntual para esto. La librería de Pellejere es justamente, aquí hay un enlace igual interesante respecto al proyecto detrás de esta librería.
esta librería es parte del proyecto del RStudio para hacer más fácil, si quieren, el manejo de las bases de datos, ¿no? Es un poco, esa es la idea de esto, ¿no? Hacer mucho más fácil el manejo de las bases de datos, ¿no? Es como una nueva filosofía para trabajar con las bases de datos. Esa es la idea del dplyr. Tiene bastantes funciones, ¿no? Tiene bastantes funciones el dplyr. Por eso igual les he pasado no tengo acá, por eso igual les he pasado al WhatsApp, la anterior, si recuerdan, un PDF que es justamente el de Data Transformations with dplyr, que es, que a ver, ahí se los voy a poner para que lo vayan viendo. Que sería bueno que si se lo pueden imprimir o lo tengan a mano siempre para empezar a ver todos los comandos que esta librería tiene. Porque lo que esta librería ha hecho en el fondo es toda una revolución en el ERE cuando ha salido, porque plantea una nueva manera de interactuar con los objetos del ERE. Eso es lo que hace en el fondo. Justamente es una transformación, si quieren, de cómo el usuario interactúa con el ERE. Eso es lo que hace esta librería de dplyr. Ahora, ¿por qué está tan conectada con el Spark, ¿no? El Spark por defecto, ¿no? El Spark por defecto tiene la intención, si quieren acá, de la manera en la que el Spark funciona internamente es haciendo consultas en lenguaje SQL, ¿no? Se hace sus consultas en lenguaje SQL. Aquí están todas las consultas que se han hecho, por ejemplo. El ERE lo que ha hecho, o sea, el ERE y el Spark funcionan de tal manera que nosotros escribimos algún comando en el ERE, eso se le manda al Spark, el Spark trata de traducir el lenguaje de ERE hacia un lenguaje SQL y ese lenguaje SQL lo activa para trabajar con las bases de datos, ¿no? Eso es lo que más o menos cómo funciona internamente ahí el Spark. Entonces el SQL es clave en esto. El dplyr tiene justamente un poco, la librería dplyr tiene justamente un poco esa intención, digamos, ¿no? En el fondo trata de utilizar mucho de esta, o sea, trata de utilizar estos conceptos, digamos, que se tenían cuando uno manejaba el lenguaje SQL, y como está más relacionado a un lenguaje similar al SQL, para el Spark le es mucho más sencillo interpretar código proveniente desde el dplyr, ¿no? Dado que el dplyr tiene un poco la filosofía, digamos, de trabajar un poco en el marco de lo que hacía el SQL, el Spark se adapta mucho mejor y por eso trabaja en realidad con esta librería dplyr, ¿no? Entonces, ahí es un tema de filosofías que vamos a empezar a ver, digamos, es un poco, esa es la idea acá, ¿no? Entonces, tal vez para esta parte vale la pena empezar a revisar algunos comandos básicos, ¿no? De la librería dplyr antes de entrar al Spark, ¿no? Antes de entrar al Spark. Entonces, como se los ponía acá en el PDF que les he compartido, este es un PDF, es un cheat sheet, ¿no? Justamente para la librería dplyr, ¿no? No está necesariamente adaptada al Spark, ¿no? Les he mandado otra exclusivamente para el Spark, que van a ver que coincide mucho con esta librería, porque en realidad es la manera en la que el RStudio se comunica con el Spark. Entonces, este PDF es bastante útil porque tiene las funciones más básicas para esto, ¿no? Y para empezar, ¿no? Lo que dice es, el dplyr es una función que trabaja con el operador pipe. Ahí aparece un nuevo operador, esta librería incluso trae un nuevo operador, y el operador es este, ¿no? Es este operador, este de acá, el porcentaje, mayor, porcentaje. Ese operador se le conoce como el operador pipe, ¿no? Es el operador pipe. ¿Cuál es la función del operador pipe? ¿No? Ahí hay un esquemita ahí. Es como una especie de encadenamiento, ¿no? La función es encadenar secuencias de solicitudes o comandos que uno quiere hacer sobre un objeto, ¿no? Esa es la idea. Es un proceso de encadenamiento y esta librería habilita esa idea, digamos, de encadenar comandos sobre una misma base de datos, ¿no? Entonces, ahí se va a introducir un nuevo operador, que es este operador pipe. Y hay muchas funciones que empiezan a aparecer
con esta librería. La función summarize, la función count, la función group by, la función arrange, la función mutate, transmute. Hay una serie de funciones que empiezan a aparecer, que la mayoría de estas están orientadas a trabajar sobre bases de datos, es hacer operaciones sobre bases de datos. No se hacen estadísticas necesariamente, sino la idea es hacer más fácil el trabajar con bases de datos. Hay operadores para vectores, funciones de resumen, para combinar tablas, ¿no? Entonces hay una serie ahí de cosas que se pueden hacer con esta función. Y las más básicas, digamos, las más básicas son bastante poderosas comparadas con lo que uno podía hacer en el ERE, digamos, ¿no? Comparada con lo que uno podía hacer en el ERE. Entonces, nosotros vamos a empezar un poco a ir viendo esto. La idea es que nosotros podamos interactuar con el Spark exclusivamente utilizando la librería de DPLR, ¿no? Entonces, por ejemplo, para aprovechar estos últimos minutos que tenemos, sin entrar todavía a la conexión del Spark, voy a acá cargarme un objeto, voy a cargarme un objeto acá, para empezar a ver algunas funciones de la librería de DPLR, ¿ya? Voy a cargarme la base de datos de cómputos de las elecciones de octubre 20, ¿ya? Voy a cargarme esas bases de datos, ¿no? Voy a cargarme esa base de datos. No se olviden que en Spark es una cosa que esté estas bases de datos. En Spark estaba esta misma base de datos, ¿no? En Spark estaba esta misma base de datos de cómputo. Pero ahora también la tengo cargada en la sesión del ERE, ¿no? Con sus 68.000 observaciones y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hace la librería de DPLR en el fondo, ¿no? Entonces, va a empezar a cambiar como que la idea en la que nosotros trabajábamos con la información. ¿Qué tal si nosotros, por ejemplo, en esta base de cómputo, si recuerdan, podríamos ver ahí unos primeros casos, digamos, de estos. Y ahí teníamos, por ejemplo, país, número de departamento, todo lo demás, pero esta es una base de datos que está en el ERE, ¿no ven? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queríamos, por ejemplo, seleccionar al país que sea Bolivia, por ejemplo, de esta base de datos? En ERE, ¿cómo hacíamos eso? ¿No? Decíamos, cómputo, quiero que trabaje solamente con la primera fila, con la variable de la primera fila, y quiero que esta sea igual a Bolivia, y quiero que esta base de datos nueva, por decir, te la guardes en un nuevo objeto auxiliar, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos crear una nueva base de datos que tenga a Bolivia, digamos, como información, ¿no? Esa era una opción de hacerlo en el ERE con el comando, así con los comandos básicos del ERE, digamos, ¿no? Con la estructura normal del ERE. Otra manera podría haber sido hacer un subset, por ejemplo, en esta base de datos, si recuerdan, ¿no? El subset también funciona para hacer algo similar, ¿no? Pero esta es la manera original de cómo nosotros hacemos la selección en el caso del ERE, con el ERE, con la codificación o con los comandos básicos del ERE. Este mismo concepto, esta misma línea, utilizando la librería DPLR, utilizando esta idea de encadenamiento de comandos, lo que nos dice es, bueno, ¿qué tal si yo agarro la base de datos de cómputo? Siempre inicio con la base de datos, con la cual quiero trabajar. Hago el operador pipe para encadenar. En el caso de Windows, si hacen control, la tecla mayús o la flechita hacia arriba, M, les va a aparecer el operador pipe, ¿no? Control, la flechita hacia arriba que está ahí, esto de las mayúsculas, digamos, les va a aparecer el operador pipe automáticamente, ¿no? Pueden ir probando. En Windows funciona así esa manera de resumir el comando, ¿no? Control, la flechita hacia arriba y M, ¿no? Para hacer aparecer el operador pipe. Esta misma idea de acá del cómputo, para nosotros esta idea que está acá, esto se llama normalmente el filtrado, ¿no? Esta es la idea de filtrado. Vamos a filtrar la base de datos solamente a información proveniente de Bolivia, digamos. Esto sería en ERE, ¿no? Esto sería de acá en ERE.
Pero con el operador pipe, esto es cómputo y es así de natural, digamos. Pongo filter, quiero que para la variable país, ¿no? Para la variable país, que voy a utilizar la que está acá tal cual. Directamente le voy a decir, quiero que filtres de la base de datos de cómputo, quiero que filtres la variable país, de tal manera, o sea, quiero que te quedes solamente con los casos de la base de datos de cómputo, de tal forma que en la variable país sea igual a Bolivia, ¿no? Sea igual a Bolivia. Y eso quiero que lo guardes en un objeto auxiliar 2, por decir. Un objeto auxiliar 2. Compilo y ya está. El concepto ha sido un poco distinto, ¿no? El operador pipe está encadenando. Quiero que solamente trabajes con Bolivia, por ejemplo, ¿no? Ahí es el primero, es una de las primeras tareas que hay con el objeto, con la librería de Pellejere, que es el proceso de filtrado. El proceso de filtrado. Y aquí yo podría decirle más cosas, ¿no? Y además quiero que, por decir, sean las elecciones nacionales, no quiero que sean, digamos, las presidenciales, no quiero ver los temas de diputados, por decir, ¿no? Pero así va a empezar a trabajar esta idea del operador pipe, ¿ya? Así que creo que ahora hemos avanzado un poco mejor, todos, dado que todos se han podido conectar. El, el día miércoles vamos a empezar a ver función con función de la librería de Pellejere y una vez que veamos nos vamos a saltar al Spark para hacer justamente el trabajo en el Spark, ¿ya? Para ver cómo funciona, porque va a ser exactamente lo mismo a esto, con la única diferencia que en vez de poner la base de datos acá, para el Spark yo tengo que poner la conexión. Si yo quiero esto para el cómputo, tengo que poner la conexión la conexión en R que me permite trabajar con la base de datos de cómputo en el Spark. Tendría que poner el SP Compute, por ejemplo, ¿no? Para hacer esto. Es lo único que va a cambiar, ¿no? Entonces, antes de trabajar con el Spark, necesitamos acostumbrarnos a manejar el operador pipe y las funciones que hay, ¿no? Porque nuevamente el objetivo no es acá, me estoy creando una nueva base de datos, ¿no? Tal vez el objetivo no es este, ¿no? El objetivo normalmente debería ser la salida o el procesamiento de algo. ¿Qué tal si yo quiero quedarme con Bolivia y hacer, digamos, que la sumatoria por departamento de los votos que hay, ¿no? Entonces, eso para que esa consulta es mejor que se haga en Spark, a cargar una base de datos nueva en R y hacer todo eso, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido ahí. Así que justamente la idea de encadenar es que yo pueda hacer todo ese pedido en una sola línea con el operador pipe. Y eso lo entiende el Spark, lo codifica SQL y nos devuelve esa tablita resumen que finalmente yo quiero, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar con la librería de Pellejere. Ya, así que no sé si alguien tiene dudas, consultas, preguntas. Dicen de mí, bueno, hace rato que hemos cargado o hemos utilizado el comando copy-to. Ese data frame hasta ahora sigue cargando. O sea, todavía no pasa el Spark. Ya, es con esta, con la M1 es, ¿no ve? Con la... Sí, 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 sí. Ya, tal vez ahí ha sido medio mi culpa. Tal vez es un objeto muy grande que está tardando en copiar. Y la memoria que tú tenías disponible en el Spark, ¿de cuánto era? ¿Te recuerdas? 400 megas, tal Ah, vez. ¿nos actualizan? Porque sí, o sea, puede ser eso. O sea, se está tratando de colocar un objeto grande. Lo va a hacer el Spark, pero tal vez demore un poco, ¿no? Entonces, ahí para este ejemplo valdría la pena, tal vez no puede ser 10 elevado a 7, le puedes bajar 10 elevado a 5, a 4, a 3, digamos, ¿no? Para que el proceso ya sea mucho más rápido. Entonces, ¿cómo le hago para detener? O sea, para que ya no siga cosiendo, Eh, porque ya acá, no ac- puedo. acá te debe aparecer, en esta parte, te debe aparecer un botón rojo en esta parte. Sí, apreté eso, pero no quiere. Ya, bueno, esa es la única manera. Entonces, posiblemente, entonces, si es que eso no está dando, posiblemente se haya colgado el equipo. O se haya colgado no el equipo, sino la sesión del ERE, ¿no? Eso puede haber pasado, si es que ese botoncito no responde. Entonces es forzar el cierre de ERE y volverlo a abrir, ¿no? Esa sería la salida. Si tal vez ha sido por tratar de colocar un objeto muy grande, digamos, ¿no? Sí, eso capaz que haya sido el problema.
Eso, porfa, tratarlo de cerrar nomás la sesión del ERE entonces. Y bueno, y para los que no han cerrado todavía, no se olviden que cada vez que terminemos, digamos, o termine en este caso una sesión del Spark, lo mejor es hacer el Spark Disconnect, ¿no? Es desconectar la sesión, ¿no? Entonces, tal vez antes de entrar a todo esto del dplyr, aquí podríamos poner el Spark Disconnect, ¿no? El Spark Disconnect la sesión actual, ¿no? Y que se cierre la sesión de tal manera de no tener ahí nada flotando, digamos, medio extraño. Si esto lo actualizamos, ya no debería estar conectada a la sesión, ¿no? Obviamente perdemos todo lo que hemos subido a la sesión, ¿no? Se ha ido, ¿no? Pero eso es bueno que lo hagan cada vez, ¿no? Para que no esté nada pendiente ahí medio abierto y tal vez sea un problema después cuando volvamos a cargar esto. Ya, ¿alguien más dudas, consultas? Esto del usuario es esperar un poco, cerrarlo del ERE de una vez. Debe ser por eso, ¿no? Del objeto que se ha colocado.